Aquí está Ángel Verdugo. Buenos días, Ángel. Muy buenos días, Pascal. Muy buenos días a quienes nos escuchan en este momento. Pues el doctor Salmerón, con todo su doctorado, tuvo que irse del INERM o alguna cosa así, pero creo que, como tú lo señalas, tú haces un recuento hoy en tu bitácora de lo que pasó en Madera ese 23 de septiembre. Sin embargo, antes de entrar al tema, algún apunte sobre ese día. El grupo estaba totalmente infiltrado por una persona militar, que además era su entrenador, y él fue el que avisó. Normalmente en este cuartel en Madera había un número muy reducido de elementos y se prepararon para ese día con el número que tú das, 125, sí. Pero normalmente tenían alrededor de 40, 50 elementos, de tal manera que los estaban esperando debidamente preparados. Hay una discusión, Pascal, que creo que no se ha dado en este país. Es más, en muchos países en América Latina se ha evadido esa discusión, y es la que reviste, creo yo, la mayor relevancia. En aquellos años había ya dos visiones de lo que era hacer la revolución, vamos a ponerlo de esa manera. Es un tanto, es un cliché, pero básicamente esa era la discusión en los años 60. Por un lado estaba, por razones lógicas de la cercanía geográfica e ideológica, el foco guerrillero. Libros famosos en aquel entonces de un australiano, Burchett, La guerra de la pulga, que causó un gran furor en América Latina, y también el manual de guerrillas de Ernesto Che Guevara. Y por otro lado estaba la visión opuesta al foco guerrillero, que esencialmente el foco era la típica idealización de la pequeña burguesía urbana, como también se decía, un grupo de hombres armados, intelectuales de izquierda, subían a la sierra y con alguna acción espectacular se daban a conocer, y automáticamente las masas campesinas seguirían a estos hombres de avanzada, la vanguardia revolucionaria. Eso evidentemente era producto de la subjetividad propia de los intelectuales urbanos, y por otro lado estaba la visión china, vamos a ponerlo de esa manera, que es lo que se llama la guerra popular prolongada, una visión que significa que los intelectuales urbanos o jóvenes arrojados, audaces, se van a vivir con los campesinos, a integrarse con ellos, y producto de esa integración empiezan ellos a difundir que la necesidad del cambio, etcétera, y después de varios años de vivir con ellos, de ganarse su confianza y de inducirlos ideológicamente a ese cambio, entonces iniciar la lucha armada. Ambas visiones han demostrado que no son viables, pero en México tenemos quizá más elaborada la segunda opción, que sería el caso de Chiapas con el subcomediante Marcos. Esa sería la visión. Y en el caso del foco guerrillero, por desgracia, se vendía muy bien en América Latina, no solo en México, y hay que decir que... Por la imagen del Che Guevara. Efectivamente, cosas, ¿no? Era la imagen, esa foto del fotógrafo Corda, si no estoy equivocado, que terminó adornando camisetas esa foto, ¿no? Y hasta botellas de cerveza. Botellas de cerveza y todo. Entonces, miles, decenas de miles, diría yo, de jóvenes prácticamente pusieron su vida en juego en aras de lo que honestamente, honradamente consideraban era su obligación para con los oprimidos, vamos a ponerlo también un poco con el cliché. Yo creo que esa es la discusión que deberíamos dar, ya tomando en cuenta que del asalto al cuartel de Madera, pues ya van 54 años. Correcto. Entonces, en esas condiciones creo que vale la pena
una discusión seria entre participantes de grupos que siguieron la línea china, algunos le llamaron línea de masas, otros guerra popular, y por otro lado, los muchísimos grupos o muchos grupos que siguieron el foco guerrillero. Yo creo que esa es una discusión que valdría la pena darla de manera respetuosa, objetiva, con miras a evidenciar lo absurdo que significa en este momento pensar que la vía armada es la vía del cambio. La democracia se ha extendido en el mundo. Tú lo dices al final en el último párrafo de tu bitácora de hoy. Valientes son aquellos que renunciaron a aquel glamour, a aquella cuestión de las armas y con la ley en la mano en una brega larga, difícil, con muchos fracasos, pero ahí es donde se requiere, además de lucidez, además de un análisis muy objetivo, también se requiere esa capacidad analítica para decir aquello no va a funcionar, no ha funcionado y no va a funcionar. Por eso es el camino de la ley, el camino de la democracia, de los votos, lo que debe privar. ¿Y algunos exguerrilleros se fueron por ahí? Por supuesto. Habiendo aceptado el fracaso. Y lo señalas, o sea, perdón que insista en tu texto, porque ahí señalas esa cosa. Hay personajes que han hecho pues una especie de autocrítica. Gustavo Irales, por ejemplo, que ha sido el más... Aquí estuvo con nosotros. Así es, efectivamente. O sea, Gustavo es una persona que ha sistematizado, vamos a decir, y hay otros menos conocidos, pues, pero Gustavo ha jugado un papel importante, pero por eso creo que valdría la pena una discusión objetiva, seria, pero sobre todo sin descalificar, porque eso nubla el entendimiento. Pero ahora vayamos rápidamente en los 10 minutos que nos quedan para un apunte que vale la pena señalar. Sí. Mira, una institución más se une al grupo de entidades que hacen prospectiva económica, analistas, bancos centrales, etcétera, al juicio o a la proyección sobre el crecimiento de la economía mexicana para el bienio, para este año en curso y para el año próximo. Y el presidente, lejos de preocuparse, de decir, oye, pues vamos a ver si tienen razón estos, pues decir, cuando menos llamar a alguien y decir, a ver, explícame cómo está esto, el presidente adopta una actitud peligrosa por la renuencia, no solo a corregir una vía que es errada, sino la renuencia a escuchar siquiera, Pascal. Y esto no presagia cosas buenas para el país. Si nosotros, Pascal, revisamos el comportamiento de personajes, guardando las debidas proporciones de tiempo y lugar, han mantenido la misma posición y sus países han caído en una miseria ofensiva. El primer caso y emblemático es Cuba. Fidel Castro, que era el poder omnímodo, omnipresente, omnipotente en Cuba, jamás rectificó, jamás aceptó que la vía que planteaba era totalmente incorrecta. Y en los, vamos a decir, 50 años que gobernó y luego le pasó la estafeta a su hermano, en esos años la degradación económica hasta llevar a la miseria a ese pueblo heroico por sobrevivir a las tonterías de Castro y de su hermano, nunca pues aceptaron que estaban equivocados. Y ve la situación que hay en Cuba en los tiempos que corren. A diferencia de China, donde hubo... A diferencia de China, sí, Vietnam y de otros, que hubo una rectificación profunda. Bueno, sí, la frase de Deng Xiaoping, no importa el color que sea el gato, con tal de que case ratones. Y los vietnamitas, 10 años después, en 1985, cuando se dan cuenta que aquel camino era inviable, adoptan de una manera un tanto esquemática, lo digo, el modelo chino, y ve la situación que tiene Vietnam hoy. Regresando a Latinoamérica, tenemos varios ejemplos. El de Venezuela quizás sería el más claro, donde Hugo Chávez empezó
a acabar con la economía venezolana, y Maduro, pues digo, no es poco es lo que se puede esperar de Maduro, pero continúa en eso, creando un enemigo cada vez más poderoso. Pero al final de cuentas, ¿el hecho cuál es? Venezuela extraía 5 millones de barriles por día en promedio, ahorita está en las vecindades de 1 millón. Pero luego te vas a Nicaragua y es lo mismo, y te vas con los Kirchner, tanto Néstor como su viuda, encontramos esa tosudez, esa renuencia a analizar, a hacer un alto en el camino. Y con esto, que no se me malinterprete para que piensen que yo estoy afirmando que México va a llegar como Venezuela. No, lo único que señalo es el peligro cuando el gobernante cierra la puerta al entendimiento, a la autocrítica o a la objetividad, y eso hace que la situación económica se degrade, primero lentamente, pero luego de manera acelerada. Hoy México está en una encrucijada interesante por lo peligroso que es. Cuando todo el mundo dice, señor, la economía no va a crecer, bueno, ya hay un pronóstico del 0.2% para este año, y para el año que entra ya empiezan a rebajar. Ahorita vamos como en 1.2, 1.3, ya ni siquiera el 1.4, 1.5. Yo creo que un gobernante maduro, cuerdo, por decirlo desde el punto de vista intelectual, debería hacer un alto en el camino. A ver, maestro Herrera, explíqueme usted cómo está esto, y ojalá el maestro Herrera tuviera la valentía y la honradez intelectual de decirle, señor, vamos por la ruta equivocada. Hoy también hay una entrevista larga, muy interesante, por un premio que acaba de recibir el doctor Luis Rubio, donde también señala eso, donde dice el diagnóstico es el correcto, pero la medicina está totalmente equivocada. En vez de ir al futuro, vamos al pasado. En ese sentido, pues, yo esperaría, Pascal, que esa renuencia que muestra hoy de una manera cerrada, necia, el presidente López, cambiara, lo cual me parece imposible a estas alturas, pero sería deseable, pues, de otra manera. No seremos Venezuela, pero quizá en un descuido hasta lo rebasemos por la gravedad de lo que significaría en una economía del tamaño de México esa tosudez en no reconocer que estamos mal. Ángel Verdugo. Nos vemos mañana. Gracias.